Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Bueno, como mencionaba recién el doctor Bertaza, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de las recientes novedades del régimen de retención en impuesto a las ganancias al personal en relación de dependencia. Cuando nosotros tenemos que abordar esta temática, bueno, decimos cuáles son las novedades. Si bien la exposición se va a centrar en el decreto 714 y la resolución 5280 de reciente publicación en el boletín oficial, tenemos que saber un poco cómo viene la película, digamos, cuáles son las normas que tenemos que conocer para poder practicar las retenciones sobre sueldos. Bueno, uno lógicamente diría la ley de impuesto a las ganancias, el decreto reglamentario, la resolución 4003, que en definitiva es la que establece todo el mecanismo de liquidación para estos casos. Bueno, lamentablemente no nos podemos quedar solamente con eso. Aquí en pantalla yo les muestro una serie de normas, leyes, decretos, resoluciones, que son fundamentales a los fines de poder practicar correctamente la liquidación. Y aún conociendo todas ellas, vamos a ver que existen situaciones conflictivas o que generan dudas o algunas zonas grises, con lo cual, como muestro ahí en pantalla, muchas veces parece que estamos tratando de armar un rompecabezas donde nos faltan algunas piezas. Para comenzar la exposición, lo que primero tenemos que tener en cuenta es un concepto que se llama concepto de remuneración o haber bruto mensual. ¿Por qué? Porque este concepto lo vamos a ver reiterado en las distintas normas y es fundamental para definir el tratamiento que habrá que darle a cada sujeto. Este concepto se encuentra definido en el artículo 176.1 del decreto reglamentario de la Ley de Ganancias. ¿Qué entendemos por remuneración o haber bruto mensual? Son todos los importes que percibe mensualmente el empleado, ya sea en dinero o en especie, cualquiera sea su denominación. Es indistinto si tienen o no el carácter de remuneratorio a los fines de la determinación de los aportes y contribuciones al SIPA o a regímenes provinciales o municipales análogos, y también es independiente del tratamiento que tengan en el impuesto a las ganancias. Es decir, que el concepto de remuneración bruta va a comprender tanto conceptos grabados como no grabados y exentos. Pero sí es importante además saber que no comprende al sueldo anual complementario. Nosotros sabemos que el artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias prevé una serie de deducciones, las que llamamos deducciones personales, que son mínimo lo imponible, cargas de familia, deducción especial y también, desde hace un tiempo ya, una deducción especial incrementada que cuenta con dos tramos distintos que alcanza a las rentas del artículo 82, incisos A, B y C, que son las que vamos a tratar a lo largo de esta exposición. ¿Qué pasa? A través de la ley 27346, allá por fines del 2016, se modificó algunas cosas de la ley de ganancias, entre ellos el artículo 30, y se incorporó un párrafo donde mencionaba que estos montos de deducciones que recién les comentaba, a partir del periodo fiscal 2018 inclusive, se iban a ajustar anualmente. ¿Por qué? Por un coeficiente que es el RIP, es decir, la variación anual de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. ¿Y cómo se conformaba este coeficiente? Con la variación de este índice del mes de octubre del año anterior respecto al mismo mes del año anterior. ¿Qué pasa? Obviamente esta actualización se incorporó producto de la inflación que comenzó a haber en el país, pero lamentablemente sabemos que a lo largo de los últimos tiempos esta situación se ha ido agravando y ahora vamos a ver que más allá de esta actualización anual ha habido en el medio otras actualizaciones. Centrémonos ahora en esta famosa deducción especial incrementada, ¿sí? Que están previstas en el penúltimo párrafo del artículo 30, inciso C de la Ley de Ganancias. ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos que esta deducción especial incrementada tiene dos partes. ¿Dónde está definido esto? En el artículo 176.2 del Decreto Reglamentario de Ganancias. Este artículo nos dice, respecto de la deducción primera parte, tendrá que computarse en cada periodo mensual en el cual la remuneración o haber bruto mensual no exceda el importe establecido por la norma. Ahora vamos a ver que esto ha ido cambiando a lo largo del año.
Y la segunda parte de esta deducción se va a establecer de manera progresiva y tiene que ser computada en cada periodo mensual en el cual el importe de la remuneración o haber bruto mensual esté comprendido dentro de un tramo de remuneración. Ahora bien, es importante tener en cuenta lo siguiente, porque la norma también aclara que estas deducciones, ya sea que corresponda la primera parte o la segunda parte, será computable aun cuando el promedio de la remuneración o haber bruto mensual sea igual o inferior al tramo que le hubiera correspondido. Entonces acá empieza a jugar no solamente la remuneración mensual, sino que también el promedio de esa remuneración. Volviendo un poquito para atrás, como les decía, bueno, se estableció una actualización de los montos de las deducciones del artículo 30, pero allá por abril del año 2021, a través de la ley 27.617, y para tratar de paliar un poco los efectos que tenía en el bolsillo de los empleados, la inflación, se facultó al Poder Ejecutivo y a la AFIP a dictar normas complementarias e interpretativas que tenían que ver con qué, con el salario exento de los trabajadores del inciso X, segundo párrafo del artículo 26 de la Ley de Ganancia, es decir, bono por productividad, fallo de caja y conceptos similares. También las deducciones especiales incrementadas del apartado 2, inciso C, del artículo 30 de la Ley de Ganancias, y además se facultaba al Poder Ejecutivo para incrementar por el periodo fiscal 2021 los montos de esta deducción especial incrementada del penúltimo párrafo del inciso C del artículo 30. Por su parte, hacia fines del 2021, la Ley 27.667 también vuelve a delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de incrementar, ahora sí, para el periodo fiscal 2022, que es en el cual nos vamos a centrar en la exposición, los montos previstos en el artículo 26, inciso Z, que tiene que ver con el alcance de la exención para el sueldo anual complementario, y también el anteúltimo párrafo del inciso C del artículo 30 de la Ley de Ganancias, es decir, estas deducciones especiales incrementadas que podemos separar en primera y segunda parte. Bueno, yendo al decreto 298. El decreto 298 fue publicado en junio del 2022 y alcanza a las rentas que se perciben en concepto de desempeño de cargos públicos, trabajo en relación de dependencia y para jubilados y pensionados. ¿Por qué traigo sobre la mesa este decreto? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos el periodo fiscal 2022 con las actualizaciones que mencionaba, ¿sí? Donde el tope de ingresos mensuales a partir del cual los sujetos quedaban exceptuados de pagar impuesto a las ganancias era 225.937. Este decreto lo que hace, allá por mitad de año, es incrementar los topes, pasando el tope de 225.937 a 280.792. También delega en AFIP la facultad de establecer los distintos tramos de la deducción especial incrementada, o sea, de la segunda parte, que iba a aplicar sobre aquellas remuneraciones o haberes brutos que estuvieran dentro de un rango, de 280.792 hasta 324.182. Esto fue reglamentado por la resolución 5.206. A su vez, se eximió del pago de ganancias a la cuota del SAC de los trabajadores cuya remuneración o haber bruto no superara los 280.792. Es decir, se modificó el importe del artículo 26, inciso Z de la Ley de Ganancias. Ahora bien, ¿para cuándo aplicaba esto? Para las remuneraciones o haberes brutos devengados a partir del 1 de junio del 2022 inclusive, y para las cuotas del SAC, para el periodo fiscal 2022. Ahora vamos a ver que no nos podemos quedar con esto porque fueron publicadas otras normas que van a modificar en parte esta situación. Yendo ahora entonces a la nueva norma de reciente publicación en el Boletín Oficial, el decreto 714 del 2022, también refiriéndose a estas rentas, ¿no? Las rentas del inciso A, B y C del artículo 82, ¿qué es lo que hace? Vuelve a incrementar, en ejercicio de las facultades que le habían sido delegadas, el Poder Ejecutivo vuelve a incrementar el tope de los ingresos mensuales a partir del cual los sujetos de los incisos citados quedaban exceptuados de pagar impuesto a las ganancias. Pasó a ser 330.000 pesos. Ahora,
A su vez, se delegó en AFIP la facultad de establecer los tramos, como veíamos recién con el decreto anterior, en esta oportunidad para el rango de remuneración comprendido entre más de 330.000 y hasta 431.988. Esto fue reglamentado a través de la resolución 5.280, en la cual nos vamos a meter a desmenuzar un poquito en instantes nada más. Otra novedad que trae el decreto es que exime el pago de ganancias a la segunda cuota del SAC para los trabajadores cuya remuneración o haber bruto no supere los 330.000 pesos, ¿sí? Haciendo referencia al inciso Z del artículo 26 de ganancias. Pero ¿qué es importante acá? La aplicación. ¿Por qué? Porque esto aplica para las remuneraciones o haberes brutos devengados a partir del 1 de noviembre inclusive, y aplica para la segunda cuota del SAC. Fíjense que con el decreto anterior hablaba de que para el SAC aplicaba para todo el 2022, pero con este nuevo decreto, este decreto aplica para la segunda cuota del SAC del 2022. Pasemos ahora a las disposiciones de la resolución 5.280, que en definitiva es la que reglamentó las previsiones del decreto 714. La podemos separar en dos partes. Por un lado, introduce modificaciones, como decíamos recién, al régimen de retención de impuesto a las ganancias para las rentas devengadas a partir del 1 de noviembre. Y, por otro lado, establece precisiones respecto al segundo SAC del periodo fiscal 2022 para aquellos trabajadores cuya remuneración o haber bruto mensual no supere la suma de 330.000 pesos. Vamos a ahora repasar cómo queda el SAC. ¿Por qué? Porque la novedad que tiene esta resolución general, si se quiere, es que por un lado establece precisiones para lo que es el SAC, el segundo SAC, pero a su vez nos trae como un resumen de situación para que nosotros estemos en mejor posición de liquidar el SAC del año 2022 y también lo que tiene que ver con la liquidación y la aplicación de la deducción especial incrementada de la primera parte y de la segunda parte. Yendo a lo que es la exención del SAC propiamente dicho, la procedencia de la misma será respecto de la primera cuota del SAC, cuando el monto de la remuneración o haber bruto no supere los 280.792 inclusive. ¿Cómo se calcula esto? Es el resultante del promedio de la remuneración o haber bruto mensual del primer semestre. Acá vuelve a aparecer el concepto de promedio y en este caso hablamos de primer semestre. Lo que hay que tener en cuenta, y aclara específicamente la norma, que la retención que ya hubiera sido practicada sobre ese SAC cuando hubiese correspondido, no será pasible de modificación en oportunidad del pago de la segunda cuota del SAC. Ahora bien, respecto de la segunda cuota del SAC, la exención será procedente cuando el monto de la remuneración o haber bruto no supere los 330.000 mensuales, como resultante otra vez del promedio de la remuneración o haber bruto del segundo semestre. También la norma aclara que excepcionalmente para el periodo fiscal 2022, cuando haya que practicar la liquidación anual, Dios nos ayude en ese momento, no corresponderá ajustar el tratamiento en base al promedio de la remuneración bruta mensual del periodo fiscal anual. Esto es importante porque es una excepción a la norma general. Yendo ahora a lo que es la deducción especial incrementada, como dijimos, tenemos la primera parte, ¿sí?, del penúltimo párrafo del inciso 6 de la segunda. Bueno, cada una de ellas vamos a ver que la tenemos que desglosar temporalmente en 3 tramos. Tenemos un desglose temporal y después en base a la remuneración bruta. Fíjense, el primer tramo comprende las liquidaciones mensuales por rentas devengadas hasta el 31 de mayo del 2022 inclusive. El segundo tramo serán las liquidaciones mensuales por rentas devengadas, desde el 1 de junio al 31 de octubre, ambos meses inclusive. Y el tercer tramo, o límite temporal, será para las rentas devengadas desde el 1 de noviembre del 2022. Fíjense que siempre hablamos de rentas devengadas, cuando en realidad nosotros estamos haciendo la liquidación del impuesto a las ganancias sobre una renta que tributa por el criterio de lo percibido, con lo cual esto también puede llegar a traer algunas complicaciones a nivel práctico. Bueno, en el primer tramo sabemos que para la primera parte de esta deducción especial hay que incrementar la deducción especial para que la ganancia neta sujeta a impuestos sea cero. ¿Cuándo aplica?
cuando a la remuneración o haber bruto de ese mes o el promedio de la remuneración mensual a ese mes, el que sea menor, sea igual o inferior a 225.937. Esto es para el primer tramo. En el segundo tramo, si bien la metodología es la misma, porque también hay que incrementar la deducción especial, de modo de que la ganancia sujeta a impuestos sea cero, resultará aplicable cuando el haber bruto del mes o el promedio de la remuneración o haberes brutos mensuales a ese mes, el que fuera menor, no supere los 280.792 pesos inclusive. Y el último tramo temporal, con la misma metodología de cálculo, aplica cuando la remuneración de ese mes o nuevamente el promedio mensual a ese mes, el que fuera menor, sea igual o inferior a 330.000, ¿no? Este es el nuevo importe fijado por el decreto 714. Ahora yendo a la segunda parte, ¿sí? al segundo tramo de esta deducción especial incrementada. Acá también tenemos que establecer tres límites temporales distintos, que coinciden con los anteriores. Rentas devengadas hasta el 31 de mayo, rentas devengadas del 1 de junio al 31 de octubre y rentas devengadas a partir del 1 de noviembre. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros tenemos que computar en el mes que se liquida una deducción especial incrementada cuando la remuneración o el promedio se encuentre dentro de un rango establecido por las tablas que publica la FIP. Para el primer tramo, la remuneración tiene que estar entre los 225.937 y los 260.580. Cuando vemos las tablas publicadas por AFIP, son 230 tramos. Acá está la complejidad, ¿no? Para la liquidación, cuando en realidad tendría que ser algo bastante más sencillo. El segundo espacio temporal, junio-octubre, establece un rango de remuneración entre los 280.792 y 324.182, o sea, son aquellos contribuyentes que van a tener, si se quiere, morigerada, por llamarlo de alguna manera, este impacto de la retención de impuesto a las ganancias. Nuevamente, hay que aplicar las tablas de la resolución 5.206, en este caso tenemos 231 tramos. Y yendo ya a las remuneraciones devengadas a partir del 1 de noviembre, el rango de remuneración o promedio está fijado entre los 330.000 hasta los 431.988. Nuevamente acá, 231 tramos. Con lo cual, acá tenemos que recurrir a la tabla de las 5.280. Creo que no tengo que explayarme más respecto a la complejidad y lo engorroso que puede llegar a ser las liquidaciones de sueldos en este periodo fiscal 2022. Recordemos entonces, respecto de la deducción especial incrementada, que una vez que nosotros determinamos la deducción especial incrementada por el periodo mensual, ¿sí? Para las rentas devengadas a partir del 1 de noviembre, esa retención hay que sumarla a aquella que fue computada en periodos anteriores. Y esa misma deducción especial mensual tendrá que ser trasladada a los meses siguientes, aun cuando el haber de ese mes o el promedio excedan los nuevos tramos, ya sea de la primera parte de esta deducción especial incrementada o la segunda parte. Y es importante tener en cuenta que no procede su recálculo a los fines de la determinación anual. En definitiva, estamos liquidando un impuesto de ejercicio anual y lamentablemente cada periodo mensual se convirtió en un compartimento estanco. En la página web de la FIP, a través del micrositio, que yo ahí les comparto la ruta de acceso, el fisco establece, en cierta medida, algunas precisiones, lamentablemente no todas las que necesitaríamos, respecto a la deducción especial incrementada y que tenemos que tener en cuenta en cada uno de los tramos. Por ejemplo, para las que son rentas devengadas entre noviembre y diciembre, fíjense que dice que ahí que lo que tenemos que tener en cuenta es la remuneración bruta del mes que se liquida en el periodo entre 1 de noviembre y 31 de diciembre o el promedio de la remuneración bruta mensual desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Y respecto de eso tenemos que compararlo con los 330.000 pesos. Para ir ya cerrando la exposición, les quiero compartir dos cuadros a modo de resumen. Aquí tenemos el cuadro que llamé cuadro de trabajadores y alcance del impuesto a las ganancias. Tenemos que distinguir
tres grupos de trabajadores: aquellos que no van a pagar impuesto a las ganancias, los que tienen un pago progresivo, o sea, tienen morigerado el impacto del gravamen, y aquellos que van a pagar por el método tradicional, lamentablemente no tienen ningún tipo de beneficio. Y luego establecemos estos límites temporales que mencionaba recién: remuneración de haber bruto mensual o promedio, el que fuera menor, de vengado de enero a mayo, de junio a octubre y de noviembre a diciembre. Los tramos o grupos, fíjense, de enero a mayo es hasta 225.937 pesos, de junio a octubre 280.792 y a partir del 1 de noviembre y incluye diciembre 330.000 pesos. Esos son los que no van a sufrir retención de ganancias. El segundo grupo, que tiene este pago progresivo, porque tenemos que ubicar la remuneración o el promedio dentro de los tramos fijados por la FIP, van de 225.937 a 260.580 en el periodo de enero a mayo, de junio a octubre llega a 324.182 y a partir de noviembre desde 330.000 hasta 431.988. Y el último escalón, los que más van a sufrir el impacto del impuesto, enero a mayo, 260.580 en adelante, junio a octubre 324.182 en adelante y noviembre y diciembre 431.988 en adelante. En definitiva, recordemos, grupo 1 se les aplica un incremento de la deducción especial para igualar la ganancia neta, de modo que la base imponible sujeta a impuesto quede en cero. El grupo 2 se le aplica la deducción especial incrementada, la cual dependerá del rango de remuneración que haya fijado el fisco, y a mayor remuneración, menor será el incremento de la deducción especial. Y el grupo 3 no aplica deducción especial incrementada. Pasemos ahora a este segundo cuadro, que es el llamado SAC exento. Bueno, recordemos que la Ley de Ganancias, en el artículo 26, inciso Z, establece que están exentos del gravamen el sueldo anual complementario con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración o haber bruto no supere la suma equivalente a, y acá marco la diferencia, ¿no? Desde enero a junio, que no supere los 280.792. Pero para el segundo SAC, julio a diciembre, va a ser que no supere los 330.000 pesos. Ahora bien, recuerden que el artículo 176.1 del decreto reglamentario de la Ley de Ganancias establece respecto de esta deducción o exención del SAC que solo resultará de aplicación en la medida que el promedio de la remuneración mensual o la remuneración mensual del periodo anual no supere los montos establecidos en ese inciso. Y a su vez aclara que la exención del SAC no podrá exceder el importe que resulte de determinarlo de conformidad con la remuneración indicada en el inciso Z del artículo 26. En definitiva, lo que tiene que ver con la liquidación del SAC, ha habido algunas interpretaciones diferentes al momento de liquidar, dado que en algunos casos algunos especialistas consideran que la exención del SAC no procede desde el momento en que la remuneración o el promedio supera los 330.000 pesos para lo que es el segundo SAC, mientras que en otros casos consideran que el hecho de que supere los 330.000 pesos no implica que el SAC vaya a estar íntegramente grabado, sino que podríamos encontrarnos distintas situaciones donde parte del SAC esté exento, hasta 165.000 pesos, hablando del segundo SAC, y parte grabado, y también nos podemos encontrar en otras situaciones, por supuesto, donde la remuneración o el promedio se encuentren por debajo de los 330 y el SAC se encuentre exento. Entonces, en la práctica se van a dar muchas situaciones y la teoría, que de por sí ya es complicada, cuando la llevamos a la práctica es más complicada. Bueno, ya para ir terminando la exposición, quería recordarles, por si todavía no lo tenían en cuenta, la responsabilidad del empleador. Lamentablemente, la liquidación de ganancias sobre sueldos se ha hecho cada vez más compleja, pero no tenemos que olvidarnos que el empleador es responsable, en su carácter de agente de retención, del adecuado cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Ganancias, las normas reglamentarias y modificatorias. Y en su caso, de no hacerlo correctamente, pueden ser pasibles de las sanciones previstas en la Ley 11.683 y en su caso del régimen penal tributario. Por lo tanto,
Lamentablemente, el empleador es responsable de actuar adecuadamente en su condición de tal, pero en los últimos tiempos cada vez es más difícil poder actuar adecuadamente. Y para ir cerrando ahora sí la exposición, como hemos visto, la metodología establecida por la Ley 27617 y las demás normas reglamentarias y modificatorias es realmente muy compleja y da lugar a distintas interpretaciones. Y lamentablemente, con el dictado de nuevas normas, como puede ser el decreto 714 o la resolución 5280, lejos de solucionar algunos problemas que ya se venían presentando en la práctica, no los solucionan e incluso generan nuevas dudas. Sería bueno que el fisco, considero, aclare algunos aspectos conflictivos, de modo que el agente de retención le sea más sencillo y pueda actuar adecuadamente en este carácter. Este mecanismo que se ha establecido de compartimentos estancos, de eximir los sueldos hasta un tope, de reducir la carga tributaria para aquellos que se encuentran en un determinado rango de remuneración, claramente no es la solución porque esta mecánica no respeta la medición de capacidad contributiva de cada contribuyente. La liquidación, además de compleja, deja de considerar en cierta medida el gravamen ganancias como un gravamen de periodo anual para tener que cada mes volver a repensar y recalcular y aplicar como un compartimento estanco cada uno de los mínimos. Y como sabemos, producto de la aplicación de la cláusula de actualización que establece el artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, para el periodo fiscal 2023 también va a haber una nueva actualización de las deducciones del artículo 30 de la Ley del Gravamen, considerando la variación del RIPTE entre octubre del 2022 y octubre del 2021. Y ya sabemos que el proyecto de la Ley de Presupuesto, en su artículo 67, vuelve a aprobar una delegación al Poder Ejecutivo Nacional para incrementar el monto del aguinaldo exento y de las deducciones especiales incrementadas para los empleados en relación de dependencia para el periodo fiscal 2023. Con lo cual, esta película continuará. Esperemos que haya algunas nuevas aclaraciones o precisiones para facilitar esta tarea que la verdad se ha convertido en titánica para los agentes de recaudación. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, hoy voy a responder dos preguntas vinculadas al sueldo anual complementario, sí, al segundo SAC del 2022. Bueno, como comenté a lo largo de mi exposición, respecto de este punto, no es del todo claro, puede llegar a dar lugar a distintas interpretaciones, con lo cual voy a responder las consultas que me han hecho llegar, teniendo en cuenta lo que considero que es una interpretación razonable de la normativa. La primera pregunta dice: un empleado tuvo como mejor sueldo bruto en el segundo semestre del 2022 375.000 pesos. Y la consulta es si ese SAC, segundo SAC, estará grabado en ganancias. Bueno, uno podría decir como una primera respuesta, bueno, el sueldo bruto es superior a el fijado por el decreto 714, es mayor a 330.000 pesos, con lo cual estaría grabado. Pero acá la respuesta va a ser depende. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que también ver cuál fue el promedio de la remuneración bruta del segundo semestre. Porque, por ejemplo, supongamos que el promedio fue de 328.000 pesos. Bueno, ese promedio se encuentra por debajo del monto de los 330.000 que fija la norma, con lo cual interpretamos o entiendo que ese segundo SAC estaría exento hasta los 165.000 pesos, es decir, la mitad de 330, y estará grabado por la diferencia, es decir, 22.500 pesos. Otro caso es el de un empleado que tuvo como mejor sueldo bruto, también en el segundo semestre del 2022, 395.000 pesos. Y nuevamente es la pregunta si ese SAC va a estar o no alcanzado o grabado en el impuesto a las ganancias. Tengamos en cuenta que este SAC sería de 197.500 pesos. Bueno, acá nuevamente tenemos que analizar cuál es la remuneración promedio de este segundo semestre. Por ejemplo, si la remuneración bruta promedio hubiera sido de 340.000 pesos, la misma
es inferior al sueldo del segundo semestre, al mejor sueldo del segundo semestre, y se encuentra también por encima del monto que fija la normativa de 330.000 pesos. Con lo cual entendemos que ese segundo SAC estaría íntegramente grabado en ganancias, es decir, tendrá que pagar por los 197.500 pesos. Bueno, y como para concluir la charla del día de hoy, les quería mencionar, por si no lo vieron, que el Fisco ya ha publicado el manual dirigido a los empleadores para que puedan confeccionar y subir a la página web el formulario 1357, ya sea de liquidación anual o de liquidación final, vigente o que será aplicable para periodo fiscal 2021 y siguientes. Esperemos que este manual nos permita, yo la verdad no tuve todavía la oportunidad de verlo, pero que nos permita clarificar algunas cuestiones y que no se nos sumen más interrogantes. Bueno, muchas gracias.